Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer juntos papelería casera del anime Osama Ranking. Vamos a hacer 3 cintas decorativas, 2 de Boji y una de Miranyo Bebé. También vamos a hacer post-its decorativos para que coloques información sobre ellos y una libreta de stickers con todos los personajes de este precioso anime. Ahora sí, ¡comencemos! Para nuestro primer DIY vamos a comenzar con las cintas decorativas de Boji y de Miranyo Bebé, ya sea a color o en blanco y negro. Para esto vamos a necesitar la hoja que te dejo aquí en la descripción para que tú puedas descargarla e imprimirla. Ya tiene los 3 personajes, bueno, más bien dicho, a los 2 tipos de Boji y a Miranyo Bebé. E igualmente ya tiene una línea por la cual te puedes apoyar para que tú lo recortes. También un tubito vacío de esos de papel de baño, no importa que ya no tengan la forma circular, lo podemos todavía arreglar. Tijeras y pegamento preferentemente en barra. Y por último, papel adhesivo. Vamos a comenzar separando la parte plasticosa y pegamentosa de la parte de papel, pero no tires la parte de papel que la vamos a ocupar después. Posteriormente coloca la impresión de tu personaje sobre la parte pegamentosa y comienza a recortarla sobre las líneas que ya están ahí marcadas. Ahora que tenemos nuestros 3 diseños ya recortados, vamos a tomar nuestro papel, el tubo del papel de baño, y con ayuda de alguna tira vamos a colocarla encima para ver de qué ancho queremos nuestra base, donde va a estar nuestra cinta decorativa. Después de recortarlo, vamos a ponerle un poco de pegamento y sobre ella vamos a colocar nuestra cinta. Y ya solamente es girar y girar y girar y girar sobre nuestro cartón. Pero yo sé que en algún momento esta tira se va a acabar. Así que simplemente toma una segunda tira y únela con ayuda del mismo papel adhesivo que ocupamos para forrar nuestras cintas decorativas. Una vez que lo unas, sigue lo mismo, gira, 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 y cuando se acabe, únelo con papel adhesivo. Repetí el mismo procedimiento con el modelo de Boji chiquito mimido. Y también con el modelo de Boji chiquito optimista. Bueno, así es el nombre que le puse yo, pero si tú tienes algún otro nombre que quieras compartirlo con nosotros, pues aquí déjalo en los comentarios, por favor. Hice estos 2 modelos de Boji chiquito, pero a color. Me hizo demasiada ilusión hacerlos porque en realidad son muy baratos y muy fáciles de hacer. Ahora vamos a hacer post-its o mini libretitas para que tú ahí puedas anotar la información. Vamos a necesitar estas impresiones. Son 3 modelos e igualmente va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Lo saqué del manga, así que espero no spoilear a nadie. También para recortar cada uno de nuestros post-its tijeras,
un pegamento en barra y eso sería todo, ¿verdad? Es muy fácil. Vamos a imprimir 4 veces cada diseño. O bueno, yo lo imprimí así porque quise que cada libretita tuviera 24 hojas. Pero si quieres más, más. Muy bien, vamos a recortar todos y cada uno de los cuadritos alrededor del contorno. O sea, le vamos a dejar el margen. O bueno, ya es igual a decisión propia. Cuando tengas tus 3 montoncitos, vamos a tomar uno de ellos y vamos a acomodarlo de modo que queden bien parejitos. Que no quede uno salido por acá, que no quede salido uno por allá, o peor aún, que uno quede de cabeza. Vamos a tomar unas pincitas, pero esto es muy opcional. Por si necesitas un apoyo extra, puedes tomarlas, si no, no. Y por la parte de arriba vamos a colocar pegamento en barra. Sé generosa con este pegamento porque si le echas muy poquito puede que se desprendan fácilmente las hojas. Y vamos a repetir este procedimiento con los otros 3 pequeños blocks. Vamos a dejar que se sequen aproximadamente 3 o 4 horas y después de eso queda tan precioso, se ve muy lindo y no le pide nada a los post-its caros importados. Realmente se ve muy bien y son muy funcionales. Nuestra siguiente manualidad es este pequeño libro de stickers, donde Boyi está en la parte principal, pero que se compone de la mayoría de los personajes. Vamos a necesitar un cartón para la portada y contraportada de nuestro libro. Puede ser cualquiera, por ejemplo, el cartón de tu libreta, yo estoy ocupando. También papel adhesivo y vamos a ocupar tanto la parte pegostiosa como la parte de papel, donde están los cuadritos azules y todo eso. Igualmente una hoja para forrar nuestro cuaderno. Eso sí, el color que quieras, pero yo quise azul porque, no sé, me acordé mucho de Boyi con este color. Tijeras y regla también, por favor. Y también esta plantilla que, como todas, te dejaré en la descripción. Solo que ya se ve un poco recortado porque ya estaba avanzando. Aquí están, vean. Vamos a recortar todos y cada uno de estos cuadritos que componen esta impresión. Es que, pues es una impresión, ¿no? Bueno, ya vamos a recortar todos y cada uno de ellos. Una vez recortadas nuestras figuras, por favor, separa la parte pegostiosa de la parte de papel y empieza a colocar sobre esta todas las figuritas que ya imprimimos y recortamos. Solo que por favor deja aproximadamente 1 centímetro entre cada una, porque recuerda que vamos a recortarlas y que debe de haber aproximadamente medio centímetro de margen para que esta estampa pueda pegar. Ahora es momento de que tomemos nuestro papel, pero ya sin la parte pegostiosa, ¿ok? Vamos a marcar un rectángulo de 22 por 14 centímetros para que al doblarlo nos quede una libretita que tenga la parte pegostiosa por los dos lados. Por los dos lados, ¿ok? Y pues ya una vez marcando eso, vamos a colocarle el resistor que sí tenga y uniremos las dos partes. Y así vamos a continuar con todos los rectángulos que queramos. Podemos hacer 5, 6 o 7 dependiendo la cantidad de estampas y la separación que le quieras dar.
Ahora sí, habíamos dejado a un lado nuestras estampas, pero es momento de que las comencemos a recortar. Recuerda, deja bueno, no tanto como 1 centímetro, deja medio centímetro y una vez que ya lo tengas recortado, colócalo sobre tu nueva hoja de libreta. Es muy fácil este procedimiento, solamente es recortar y pegar, recortar y pegar. No siempre te va a quedar muy parejito y pues no está mal porque al final de cuentas lo vamos a despegar. De hecho, si se pueden dar cuenta en algunos clips, se puede ver como yo tengo la estampita chueca, la estampita de chueca, pero ya decidí dejarlo así, no sé. Es momento de hacer la portada y para esto necesito que cortes ese cartoncito de la medida 24 por 16 centímetros, ya que queremos que no quede como que al ras. Si tú quieres al ras está chido, pero a mí me gusta sinceramente que no quede tan al ras las hojas de la portada. Y posterior a eso, fórralo y cúbrelo con papel adhesivo también. Ya es opcional si quieres también forrarlo por dentro o si no quieres, no afecta en nada y solamente es una protección extra. Ahora toma el cartoncillo forrado junto con las hojas de los stickers y corta pequeñas tiras de papel adhesivo que estén a la misma altura de las hojas de stickers, sí, de 14 centímetros, el ancho como tú quieras, pero esto nos va a servir a modo de Durex para unir cada hoja. Pones la hoja, le colocas una cinta, tomas una segunda hoja, las pones al mismo nivel y unes con una cinta. Vamos a repetir este mismo procedimiento con todas las hojas y nos queda una libreta muy chida, la verdad, muy chida. Muy bien, y dime, ¿qué te han parecido las manualidades del día de hoy? ¿Te animarás a hacer esta papelería casera? A mí la verdad me encanta este anime, ya me lo aventé todito y me gustaría mucho saber quién es tu personaje favorito. El mío, obviamente, es Boji y Kage. Te dejo mis redes sociales para que ahí echemos chismecito y porque ahí también estarán los links para que obtengas estos moldes. Y bien, yo sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.